un podcast de Cooperativa. Por sobre lo esperado, desempleo tuvo un incremento de 0,3% en 12 meses y llegó a 8,3% entre noviembre y enero. Bajó la desocupación femenina, pero aumentó la informalidad. Desde el gobierno destacan la creación de más de 700.000 empleos en 4 años. No podemos permitir que Gendarmería tenga funcionarios corruptos, dice el ministro de Justicia, al entregar antecedentes a la Fiscalía sobre los recientes hechos que han golpeado a la institución. Viceministro Álvaro García valoró las nuevas sanciones aplicadas a empresas eléctricas a un año del mega apagón y no descarta nuevas multas. La última sanción de la SEC recayó en AES Andes por 3.480 millones de pesos. Tribunal modifica cautelar del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Dejará el arresto domiciliario total y pasará a arresto domiciliario nocturno. En la última semana de febrero aumentan brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. También casos de hantavirus y chikungunya. Ministerio de Salud hizo balance de su campaña de verano. Una carabinera resultó lesionada luego de que un conductor en estado de ebriedad chocara una patrulla en la ruta 68. Abordazo frustrado en Pudahuel, los sujetos se abalanzaron sobre el vehículo y para evitar el asalto el conductor chocó contra un domicilio. Viña 2026 baja el telón hoy con una noche urbana. Paulo Londra abre y Milo J cierra la Quinta Vergara. El Pastor Rocha toma el bloque de humor. Todavía da vueltas la emoción del show de Mon Laferte y su gaviota de platino. En el mundo, Bruselas activa provisionalmente el acuerdo Unión Europea-Mercosur tras ratificaciones clave, mientras el presidente de Ecuador califica a Colombia de peor socio comercial tras el quiebre del diálogo bilateral. Y en el deporte, la U y Colo-Colo definen sus formaciones para el Superclásico. Real Madrid y Manchester City destacan en el sorteo de los octavos de la Champions. En el tenis, Alejandro Tavilo jugará por cuartos de final con el argentino Sebastián Báez. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a las noticias. Partimos con la información económica del día porque el INE publicó los datos de empleo del trimestre noviembre-enero que muestra un nuevo incremento en la desocupación. Un dato que queda en 8,3% al término del actual gobierno. De todas maneras, los ministerios de Hacienda y Trabajo dicen que se han creado más de 700.000 empleos en estos 4 años. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya se termina este segundo mes del año y comienza la actualización de datos en materia económica. El INE dio a conocer los resultados de su encuesta nacional de empleo para el trimestre móvil noviembre-diciembre de 2025 y enero de 2026. Son los últimos durante el gobierno del presidente Gabriel Boric, con una tasa de desocupación de 8,3% y una alza de 0,3 puntos porcentuales en 12 meses. Lo que explicó esto fue el alza de la fuerza de trabajo de 1,4%, que fue mayor a la presentada por las personas ocupadas, de 1,2%. Se produjo, eso sí, una caída en la tasa de desocupación de las mujeres de 0,4 puntos porcentuales a 8,7%, lo que contrasta con la tasa de los hombres, que aumentó 0,8 puntos porcentuales hasta 8%. Hubo reacciones del gobierno, esto dijo el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Respecto a la tasa de desocupación, esta se ubicó en 8,3%, con un aumento en 12 meses y también en la comparación trimestral. Sin embargo, esto ocurre en un contexto en el que el empleo sigue creciendo, lo que da cuenta de una mayor fuerza laboral. De hecho, la tasa de participación aumentó 0,3 puntos porcentuales en el último año, nuevamente impulsada principalmente por mujeres que están ingresando al mercado de trabajo. Como gobierno vamos a seguir trabajando hasta el último día para fortalecer la creación de empleo, mejorar la calidad del trabajo y asegurar que el crecimiento de nuestra economía se traduzca en más oportunidades para las familias chilenas. Y al igual que el titular de Hacienda, el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo, destacó que desde el inicio del gobierno del presidente Gabriel Boric se han creado más de 705.000 empleos en nuestro país. Esta cifra, dijo, es especialmente relevante porque permite dar cumplimiento a la meta de 700.000 nuevos puestos de trabajo que se había propuesto generar esta administración.
Además, comentó que de los 705.000 nuevos puestos de trabajo, un 65% corresponde a empleos que hoy son ocupados por mujeres y un 75% son empleos formales, solo un 16% corresponde a asalariados del sector público. En cuanto a la tasa de desocupación informal, esta llegó a 26,8% entre noviembre y enero, con un aumento de 0,5 puntos porcentuales en un año. Y al mirar el desempleo en la región metropolitana, el resultado está por sobre el promedio nacional. La tasa de desocupación en la capital fue de 9%, 0,3% más que hace 12 meses. Comentó estos datos publicados hoy Jorge Rodríguez, académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de los Andes. El dato más reciente muestra la primera alza trimestre móvil contra trimestre móvil en varios meses. Es importante monitorear esta señal en los próximos trimestres móviles. Por ahora contamos solo con un dato, por lo que aún es prematuro hablar de un cambio de tendencia fuerte. Por otro lado, también observamos un incremento importante en informalidad laboral. Tenemos señales no tan alentadoras. Todo esto es consistente con un bajo dinamismo que ha mostrado el mercado laboral una vez completada la recuperación post-pandemia, aproximadamente del 2023. Todo a 12 días del cambio de mando, cifras que sirven también entonces para observar la evolución del mercado laboral durante los últimos 4 años. Al respecto escuchamos al economista Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterre. Estamos teniendo ya el cierre del presente gobierno y las cifras laborales lamentablemente no son buenas. La mejor política pública que puede tener un país es la generación de empleo. Y acá hemos visto que el desempleo en estos 4 años creció de un 7,7 a un 8,3, que hoy día nos muestra el INE. También en materia de informalidad laboral la variación no fue significativa. Por lo tanto, yo creo que lamentablemente el gobierno ha estado fallando en la principal política pública que puede tener un país, que es el empleo. De acuerdo al experto, entre los desafíos para las futuras autoridades se cuenta lograr caídas en las tasas de desempleo, especialmente entre las mujeres y los jóvenes, reformar la capacitación del CENSE, también el proyecto de Salacuna Universal, mejorar el subsidio al empleo y reducir la permisología. Es Gonzalo Aguirre con la información económica de la jornada. Este lunes, Gonzalo, hay IMASEC. ¿Cuál es la expectativa para ese resultado? Sí, claro, el lunes el Banco Central publica el IMASEC de enero y justamente hoy se conocieron índices sectoriales del INE para ese mismo mes. Y ojo que el índice de producción industrial tuvo una variación de menos 1,6%, una caída de la mano de la producción manufacturera que retrocedió 3,8% y de la producción minera que lo hizo en 0,1%. En el índice de actividad del comercio, eso sí, se registró un aumento interanual en enero de 3,2%. Y además 6 de los 8 índices de ventas de servicios tuvieron incrementos. Vamos a ver qué ocurre el lunes. Antes de todos estos datos, lo que se esperaba en la encuesta de expectativas del mismo Banco Central era un IMASEC de enero de 1,9%. Ya, pues tipo 8:30 se conoce habitualmente el IMASEC, ¿no, Gonzalo? Sí, lunes 8:30 el IMASEC. Así parte la semana, va a terminar el próximo viernes con el IPC de febrero. Muchas gracias, Gonza. Buenas tardes. Chao, buenas tardes. Revisamos información policial, sepamos de la carabinera que resultó lesionado cuando un conductor en estado de ebriedad chocó su patrulla. Sabemos también de un abordazo frustrado ahí en la comuna de Pudahuel. Cristiana Burto, buenas tardes. Así es, Verónica, muy buenas tardes. Y como tú lo decías, una funcionaria de Carabineros terminó lesionada luego de una persecución vehicular. Esto se generó cuando personal policial se percata de un automóvil que tenía encargo vigente por robo, por lo que se inicia una persecución en la cual el vehículo en el que se trasladaban los sujetos revienta 2 neumáticos en la ruta 68 en la comuna de Lo Prado. Producto de ello, perdieron el control, procediendo con la detención de 3 individuos. Momentos después, mientras personal policial seguía en el lugar con sus balizas encendidas, vino un segundo vehículo en el que el conductor venía en estado de ebriedad y eso generó que choque a la patrulla policial e impacte a una funcionaria de Carabineros, quien resultó con lesiones de mediana gravedad pero está fuera de riesgo vital, por lo que se procedió con la detención del sujeto que venía manejando aquel automóvil. Más detalles de esta situación los entrega el teniente Christopher Castillo, oficial de Ronda Prefectura Santiago Occidente. Se percatan de un vehículo del cual mantenía un encargo por robo, ¿ya? Se inicia un seguimiento controlado en el sector de Pajaritos, ¿ya?
y a la altura del kilómetro 700 este vehículo revienta sus dos neumáticos, ya pierde el control y fueron fiscalizados por los funcionarios policiales en el kilómetro 700. Ya a raíz de esa fiscalización se mantienen 3 imputados por el delito de receptación. Un segundo vehículo, donde su conductor lo hacía en estado de ebriedad, colisiona por la parte posterior, lesionando a una carabinero. La funcionaria lesionada fue trasladada en un helicóptero de carabineros al hospital de la institución, donde se le realizan todas las atenciones médicas necesarias para su pronta recuperación. Respecto a los 3 detenidos por receptación, son 3 chilenos, uno de 18 años y 2 menores de 17, todos con antecedentes, pero uno de ellos con una orden de captura vigente. Estamos hablando de el auto que estaba con un encargo vigente por robo y que es detenido por funcionarios policiales en primera instancia. Sobre el conductor detenido por la colisión con la patrulla y que venía en estado de ebriedad, trata de un hombre chileno de 38 años sin antecedentes penales. En otra información policial, un robo frustrado en modalidad de abordazo ocurrió en Pudahuel, en la intersección de calle Oceanía con pasaje Feti. Según el relato de la víctima, la situación se generó cuando él venía a bordo de su vehículo junto a su pareja, pasa por un lomo de toro y un grupo de personas de alrededor de 8 que estaban reunidas afuera de un domicilio intentan abalanzarse sobre el vehículo. El chofer intenta esquivarlos, se sube a la vereda y choca contra una casa del sector, lo que imposibilitó la huida y tuvo que descender del automóvil, momento en el cual golpean a la víctima con un objeto contundente y termina con un sangrado en su cabeza. Vamos a escuchar a la víctima de este abordazo con más detalles de lo sucedido. Se me tiraron encima al auto, yo tenía las ventanas cerradas, se me tiraron a pegar, yo retrocedo, el auto no me deja retroceder, quedo ahí, entonces me bajo para tratar de defenderme y ahí es cuando no sé con qué me creen la verdad aquí en la cabeza. Ya. Pero me creen con algo en la cabeza, empiezo a sangrar, ahí yo veo que ya no tengo nada que hacer porque eran como 8 personas, le digo a mi pareja que nos vamos, que arranquemos, dejemos el auto cerrado y nos vamos. Ya. Pues los compadres dijeron, vamos a buscar las pistolas y caminaron por este pasaje. El abordazo finalmente fue frustrado, ya que al momento de que el conductor choca contra esta vivienda también revienta 2 neumáticos, motivo por el cual los asaltantes deciden no proseguir con el robo, dándose a la fuga en dirección desconocida. Aún no hay información del paradero de los individuos, pero Carabineros trabaja en la investigación del caso y también en las distintas diligencias para dar con estos sujetos. En un hecho paralelo, el general Velázquez con las Acacias en la comuna de San Bernardo, por la Caletera en dirección al sur, un camión que transportaba tierra y piedra se incendió y posteriormente también explotó, dejando toda su cabina totalmente siniestrada. Según nos relató el propio conductor del camión, que afortunadamente resultó ileso luego del incidente, él iba en camino a dejar este material integral al sector de Los Pinos, muy cerca de donde fue el incidente, cuando comienza a salirle humo blanco desde el motor. Allí él se baja del vehículo, envía una fotografía a su jefatura y a los pocos instantes hay una explosión que se generó, que se incendiara esta cabina y por supuesto también la vegetación del lugar, que también resultó afectada, la que estaba por supuesto alrededor de este lugar. Vamos a escuchar al conductor de este camión que nos relató lo sucedido. Y en eso voy en lo mejor y me sale humo blanco. Lo que siempre cuando pasa con esto con un camión humo blanco significa que el turbo, que reventó. Entonces, dije yo el turbo. Me paré un poquito para no ser atado y en eso me bajé con el puro celular para sacar una foto y mandársela a mi jefe para que viera qué es lo que estaba pasando. Y en eso salgo de la cabina y explota. Explota entre la cabina y la tolva. Lo que pasa es que ahí lleva un filtro de petróleo. Me bajé y no pasaron 3 minutos cuando hace la llamarada y justo en el extintor que no pude sacarlo, no pude hacer nada. O si no, yo creo que lo hubiese podido salvar, pero no me dio tiempo. Yo creo que no es la hora todavía. Así que gracias a Dios, estamos bien. Por este incidente no hubo personas lesionadas y el mismo conductor nos indicó que luego de la explosión, él les avisa a los automovilistas que venían por la Caletera en dirección al sur que no pasaran para que no resultaran afectados. Durante la mañana estuvo suspendido el tránsito por la vía local de General Velázquez en dirección al sur con las Acacias, pero todo ya está totalmente normalizado y el camión siniestrado fue retirado del lugar, Verónica. La información policial de la jornada la revisamos contigo, Cristiana Burto. Muchas gracias, buenas tardes. Buenas tardes.
Algo de información judicial, porque el tercer juzgado de garantía de Santiago acogió una solicitud de la defensa y modificó las cautelares del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Dejará el arresto domiciliario total y pasará a cumplir arresto domiciliario parcial nocturno. A su salida del centro de justicia, acompañado por adherentes, volvió a insistir en que a su juicio hay mala fe en la investigación. Muy contento con el fallo, no había ninguna razón que sustentara la prisión, el arresto domiciliario total, así que muy conforme y muy agradecido además de la Defensoría Penal. Gracias. Yo creo que siempre fue excesivo. Jadue llevaba cerca de 1 año y medio con arresto total en su domicilio en la comuna de La Reina. Antes estuvo aproximadamente 3 meses en prisión preventiva en Capitán Llaver y el 2 de septiembre de 2024 se le había sustituido esa medida por el arresto domiciliario total. El trasfondo es el llamado caso Farmacias Populares, vinculado a la ACHIFARP, la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, creada para centralizar compras de medicamentos e insumos y apoyar a municipios en el funcionamiento de esas farmacias. Según la Fiscalía, la investigación apunta a presuntas irregularidades en la gestión de la ACHIFARP, especialmente en operaciones de compra de insumos médicos durante la pandemia. Entre los antecedentes del caso aparecen negociaciones con un proveedor, Best Quality, y la denuncia por pagos pendientes, además de testimonios sobre una solicitud de bono de insumos en el marco de esas tratativas. En esta causa, Daniel Jadue arriesga una pena alta y enfrenta imputaciones por delitos económicos vinculados a su rol en la Asociación Chilena de Farmacias Populares. Vamos a otro tema. Se acerca el fin del periodo estival, sí, lamentablemente, y las autoridades se preparan para el masivo regreso de turistas. Hubo balance en el aeropuerto de Santiago, se afinan preparativos de cara al llamado superlunes, aunque el subsecretario de Transportes nos hablaba de un supermarzo. José Pablo Rojas, buenas tardes. Buenas tardes, así es, el aeropuerto de Santiago entregó esta mañana un balance sobre los viajes registrados durante el verano. Entre los meses de enero y febrero se registró un flujo de más de 5 millones de personas, con pics diarios de más de 90.000 pasajeros. En lo que respecta al turismo interno, los destinos favoritos por los chilenos fueron en Calama, Antofagasta y Puerto Montt, mientras que los destinos internacionales preferidos son Lima, Buenos Aires y Brasil. El gerente del aeropuerto Nuevo Pudahuel, Nicolás Claude, se refirió a las cifras entregadas. Bueno, es un balance equilibrado, no es, como lo acabo de mencionar, no es un crecimiento fuerte, pero balanceado, como lo ha mencionado el subsecretario, balanceado entre internacional y nacional. Lo que podemos resaltar es el crecimiento internacional, más que todo, y en particular sobre algunos destinos. Brasil, por ejemplo, como país destino, está creciendo de manera muy importante, y particularmente en Brasil, destinos como Florianópolis o Río de Janeiro, y eso indica un interés fuerte de los chilenos a viajar a estos destinos. Además, desde el Ministerio de Obras Públicas y Transporte ya están coordinando lo que será el próximo superlunes. El subsecretario de Transporte, Jorge Daza, habló con Cooperativa y mencionó que han estado trabajando en un plan para el mes de marzo, en lo que una de las medidas es el aumento en un 25% de la flota de los buses Red. Sí, ahí nosotros hemos estado trabajando por varias semanas durante el verano en un plan marzo de transporte para el año 2026 que tiene varios elementos. Nos estamos preparando en el sistema de transporte público, también coordinando con las otras instituciones que intervienen también en la ciudad, las municipalidades, las delegaciones presidenciales, para poder estar muy aprestados para poder recibir a todas las personas que van a volver de sus vacaciones. Y en ese sentido, algunas noticias que nosotros tenemos, por ejemplo, es que vamos a sumar más de 1.200 buses al sistema de funcionamiento acá en la región metropolitana, con 25% de refuerzo.
En cuanto al transporte público, el subsecretario señaló que también habrá un aumento en la oferta de un 14% en el metro de Santiago. YF, en el tramo de Nos, Estación Central, tendrán salidas de cada 6 minutos en hora punta, lo que traduce en una mayor frecuencia de trenes. Y a propósito del metro, se anunció el inicio de la operación de las puertas en el andén en la estación San Pablo, que es la estación que está en la comuna de Lo Prado. Hoy estuvieron allí el presidente de Metro, el gerente general, el delegado presidencial metropolitano, y aprovecharon de presentar las principales cifras de su gestión en seguridad y algunas medidas para enfrentar el aumento de demanda que proyectan para el mes de marzo. Se va a iniciar la operación de puertas de andén en la estación San Pablo de la línea 1. Hay un aumento en la percepción positiva de la seguridad y una disminución de la evasión también en el metro, cerca de un 2% al inicio de la gestión en 2022, y ahora esa evasión está en 1,2%, muy por debajo de la evasión que hay en el sistema red en los microbuses, que se ha acercado durante todo este periodo al 30%. Muchas gracias, José Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Abramos la página política en el Diario de Cooperativa. Un nuevo antecedente se suma a la tensión diplomática entre Chile y Estados Unidos. Un informe del Congreso norteamericano acusa a China de utilizar observatorios instalados en varios países, entre ellos el nuestro, con fines de inteligencia militar. Todo mientras se prepara la reunión entre el presidente Boric y el presidente electo Kast, y sigue la coordinación para la ceremonia del próximo 11 de marzo. 12 días quedan. Camila López, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y la próxima semana se realizaría la tercera reunión entre el presidente Gabriel Boric y el presidente electo José Antonio Kast. Hay que recordar que ayer el republicano invitó públicamente al mandatario a sostener un encuentro bilateral ampliado con los ministros actuales y las futuras autoridades para abordar los temas pendientes. Entre ellos, el proyecto de cable submarino con China, que está generando una tensión diplomática con Estados Unidos. Es en este contexto que se suma un nuevo antecedente, porque una investigación del Comité sobre la Competencia Estratégica entre Estados Unidos y el Partido Comunista Chino del Congreso norteamericano aseguró que el gigante asiático usa observatorios como centros de inteligencia militar en diversos países, incluyendo a Chile. Se trata del Centro Conjunto de Astronomía China-Chile y también de la Estación Satelital de Santiago. De acuerdo al informe del comité, la investigación descubrió que China ha desarrollado una extensa red de estaciones terrestres espaciales y telescopios de doble uso en toda Latinoamérica, y que utiliza dichas instalaciones para recopilar inteligencia y potenciar la capacidad de combate del Ejército Popular de Liberación. El diputado del PPD e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Raúl Soto, analizó cómo Chile debe situarse en esta disputa geopolítica entre las dos grandes potencias. La guerra tecnológica, geopolítica y comercial que tiene Estados Unidos con China pertenece a ellos, no a Chile. Y por lo tanto, nosotros tenemos que mantener nuestra autonomía y equidistancia respecto de estas dos grandes potencias donde tenemos intereses en ambos sectores, ¿no? China sigue siendo nuestro principal socio comercial. Estados Unidos es un socio muy relevante también. Y también estratégico, y desde esa perspectiva hay que moverse con mucho cuidado en el tablero de ajedrez geopolítico que se está viviendo en este momento, para resguardar los intereses de Chile y de los chilenos y no supeditarse a intereses de una de estas dos potencias. Bueno, y relacionado con la polémica por el cable submarino, la bancada de la UDI le exigió al subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eldenstein, aclarar los motivos y el alcance de un viaje que realizó a China en septiembre de 2025, justo antes de que se iniciaran las gestiones para la tramitación de la concesión marítima del proyecto impulsado por una filial de China Mobile. Y es que ayer se conoció que el pasado 17 de febrero el Ministerio de Defensa recibió la solicitud para iniciar la tramitación de una concesión marítima para la instalación del cable que busca unir Hong Kong con Hong Kong. Detalles de la solicitud en voz del jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri. Dado que el gobierno ha ido entregando la información a cuentagotas, que nos hemos ido enterando de estos supuestos errores, que el subsecretario se mandaba solo, y ahora este viaje,
Por supuesto que es necesario que todos los viajes de las autoridades públicas sean informados en detalle. ¿A qué fue Edelstein a China? Este es el subsecretario de los amarres, es el subsecretario del PC con los operadores políticos. Evidentemente que trae sospechas relacionadas con el cable y necesitamos saber su agenda, sus reuniones. Necesitamos saber qué se hizo en ese viaje pagado con fondos públicos. Bueno, y también en temas políticos y relacionados con el cambio de mando, se conoció que la expresidenta Michelle Bachelet no participará de dicha instancia por tener compromisos en Naciones Unidas en Nueva York, una situación que llamó la atención en el Partido Republicano y que de hecho lamentó el presidente de dicha colectividad, Arturo Esquella. De ser efectiva la no participación de la expresidenta Bachelet en el cambio de mando, no solo sería lamentable, sino que también bastante incomprensible teniendo en cuenta su candidatura a Naciones Unidas. La única lectura que nos quedaría es asumir que tanto ella como el gobierno saliente descartan cualquier alternativa de triunfo en esa candidatura. Bueno, también se dio a conocer la agenda de José Antonio Kast para el día del cambio de mando. Después de la ceremonia en el Congreso en Valparaíso está contemplado un almuerzo de Kast en Cerro Castillo para las autoridades que participen de dicha instancia y a las 9 de la noche daría el tradicional discurso desde el balcón ubicado en el Salón Toesca del Palacio de la Moneda. Ese es uno de los balcones que dan hacia la Plaza de la Constitución, Cambio, ¿no? ¿Hacia ese lado va a ser? Sí. Sí, entiendo que sí, porque tradicionalmente se realiza mirando hacia la Plaza de la Constitución. Es que estaba pensando solo en una oportunidad en que cuando asumió la presidenta Bachelet, en la Plaza de la Ciudadanía fue donde se reunieron las mujeres con las vestidas de blanco y con la banda cruzada, terciada, y esa vez me parece que salió la presidenta hacia la Plaza de la Ciudadanía. Pero en general los presidentes hablan desde ese balcón, el que todos conocemos, hacia la Plaza de la Constitución. Gracias, Cami. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Por sobre lo esperado, desempleo tuvo un incremento de 0,3% en 12 meses y llegó a 8,3% entre noviembre y enero. Bajó la desocupación femenina, pero aumentó la informalidad. Desde el gobierno destacan la creación de más de 700.000 empleos en 4 años. No podemos permitir que Gendarmería tenga funcionarios corruptos, dice el ministro de Justicia, al entregar antecedentes a la Fiscalía sobre los recientes hechos que han golpeado a la institución. Viceministro Álvaro García valoró las nuevas sanciones aplicadas a empresas eléctricas a un año del mega apagón y no descarta nuevas multas. La última sanción de la SEC recayó en AES Andes por 3.480 millones de pesos. Tribunal modifica cautelar del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue. Dejará el arresto domiciliario total y pasará a arresto domiciliario nocturno. En la última semana de febrero aumentan brotes de enfermedades transmitidas por alimentos. También casos de hantavirus y chikungunya. El Ministerio de Salud hizo balance de su campaña de verano. Una carabinera resultó lesionada luego de que un conductor en estado de ebriedad chocara una patrulla en la ruta 68. Abordazo frustrado en Pudahuel, los sujetos se abalanzaron sobre el vehículo y para evitar el asalto el conductor chocó contra un domicilio. Viña 2026 baja el telón hoy con una noche urbana. Paulo Londra abre y Milo J cierra la Quinta Vergara. El Pastor Rocha toma el bloque de humor. Todavía da vueltas la emoción del show de Mon Laferte y su gaviota de platino. En el mundo, Bruselas activa provisionalmente el acuerdo Unión Europea-Mercosur tras ratificaciones clave, mientras el presidente de Ecuador califica a Colombia de peor socio comercial tras el quiebre del diálogo bilateral. Y en el deporte, la U y Colo-Colo definen sus formaciones para el Superclásico. Real Madrid y Manchester City destacan en el sorteo de los octavos de la Champions. En el tenis, Alejandro Tavilo jugará por cuartos de final con el argentino Sebastián Báez. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.